No va a tomar el curso. Cristian Villalta, sí está. Mm. Cristian, ¿me Presente, escuchas? pastor. Sí, sí le Ya. escucho, pastor, presente. Astrid también está. Presente, pastor. Buenas noches. Muy bien. Max Alba, no está. Gabriela Fon, no está todavía. Surinfón, Henry González, sí está. Presente, pastor, buenas noches. Muy bien. Marta Maldonado también está. Presente, pastor, buenas Ujú. noches. Buenas noches, hermana Ana María Carrión también. ¿Está? No. Dana, Dana Alexandra Poma, sí está. Presente, pastor. Buenas noches. Daniel Romero también está. Presente, pastor. Buenas noches. Muy bien. Rosa Medina, todavía no ha entrado. Pastor, buenas noches. Sí Ah, estoy está, presente. qué bueno, gusto de puntual. Muy bien eso, te felicito. Blanca Agui, Fiorella de la Cruz, Presente, pastor, buenas noches. muy bien, Fiorella. Shelling, Presente, pastor. Buenas Shelling noches. y Torresaga no está. Kelling Advíncula, Es Chelin, pastor, presente. ah, no escuché bien, ¿cómo? ¿Shelling? Es Chelin, es Ya, Chelin. muy bien. Shelling, muy bien. Gustavo Saldarriaga, no está. Héctor Castillo, sí, lo vi aquí. Héctor Castillo Buenas, Corso, buenas noches, pastor presente. muy bien. Eli Medina también está aquí. Ahí. Presente, pastor, buenas noches. Y Alexander Romero, Alexander, no está. Muy bien. Pastor, buenas noches. Ana Carrión entró, ¿no? Ahí Sí, vamos a ver. sí, pastor, Ana Carrión. Vamos gracias. a ponerle en este momento a Ana María Carrión. Ya, muy bien. ¿Alguien más que entró? Profesor, buenas noches, Alexander Romero. Alexander Romero, qué bueno, muy bien, ya llegaste. A ver, ¿cómo está esto aquí? ¿La semana pasada estuviste? Alexander, Profesor, ¿me indicaste algo? ¿la semana pasada estuviste? Sí, la señal estaba mal, estaba en Tingo María y justo estaba regresando por carretera. Por eso es que no podía contestar. Ah, ya, bueno, ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a ver cómo va la cosa. Ya, creo que es todo. Si alguien por ahí entra, Buenas ya noches, podemos. pastor, Después, presente. ya. Después de esto, que ya son 7:08, 7:10, es el tiempo que damos plazo para esto y luego los que entren, bueno, los que entren cuando estamos haciendo la lista ya están presentes. Pero después de eso, pasado ese tiempo, ya es tardanza. ¿Ya? Ya lo sabe. Entonces vamos a mirar por aquí. Vamos a tratar de ser estrictos en esa parte que nos falta. Pastor, la El señorita discurso. Zulita que habla. ¿Cómo? Buenas noches, gracias, hermano. Buenas noches, pastor, no me escucho. Presente. Buenas noches. Soy Zulín. ¿Quién es? Zuli, Ah, pastor, Zuli. ya, Zulin Sí. Fong. Zulin. Ya. No, no te había escuchado, de verdad. Ya, bueno, realmente lo hice a tiempo. Muy bien. Ahora sí lo cierro. Ya. Y entramos a esta parte. Muy bien, Zulin. Y vamos por acá. Entonces vamos a hacer una oración también. ¿Está bien? Ya, ahí voy a pedir, hijo, todo a Zulin. Zulin, dirígenos en una oración. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos estudiar más acerca de tu palabra, acerca de lo que tú hiciste, Señor. Sabemos que
Hoy también tu palabra habla a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a esta clase. Toda distracción, Señor, la echamos fuera y queremos seguir aprendiendo de lo que nuestro pastor Alberto tiene para darnos, para enseñarnos. Gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias. Muy bien. Gracias a tu hermana. Saludos a Trujillo, ¿no? Y a tu esposo también, ¿no? Gracias, Estaba pastor. pensando en eso. Tenemos aquí varias hermanas casadas, ¿no? Y, y sirviendo al Señor. Y bueno, también tenemos unas hermanas jóvenes que todavía están solteras también, ¿no? Que sirven al Señor. Y los muchachos también igual, ¿no es cierto? O sea, algunos seguramente casados y otros solteros. Así es la cosa, ¿no es cierto? Así es la vida. Luego, cada uno, de acuerdo a cada etapa, ¿no? Entramos a otras etapas diversas, ¿verdad? ¿Ya? Algunos pueden quedarse solteros para toda la vida. Sí, hay algunos de esos. Yo conozco muchos así y que ya tienen mi edad también, ¿no? Unos escogen eso, también eso es interesante, ¿no? Eh, Toman por elección quedarse solos y otros sí se casan, otros se casan casi a una edad mayor, ¿no? Eso también hay. Así que eso depende cómo el Señor nos guíe en esa parte de la vida que es decisiones que cada uno tiene que tomar. Claro, también en el Señor, como todas las cosas, ¿no? ¿Qué debo de estudiar? ¿Qué profesión realizar? Eh, ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué hacer en la vida? ¿No? ¿A qué me dedico? ¿Cuáles son nuestros sueños, nuestros anhelos? ¿Qué quiero alcanzar? Todo eso es parte de la vida, ¿verdad? Y creo que desde esa perspectiva, tomando el Éxodo también, Israel estaba sin rumbo, ¿no es cierto? Estaban esclavizados y sus sueños y anhelos de ser un pueblo como que se habían opacado, ¿no? Más de 400 años en Egipto, ¿no? Se habían acostumbrado a ser esclavos, ¿no? Y ojo, cuando una nación se acostumbra, ¿no? A ser, qué sé yo, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Desvalorados, ¿no? Eh, Como que utilizados de alguna manera y por otro lado quitándoles la dignidad, entonces se vuelven muy dóciles, ¿no? A los intereses de los poderes que manejan muchas veces las naciones. Y eso es bien peligroso, ¿no? Porque no te deja ver entonces cómo realizarte. Y cuando hablamos de realización, no solamente es porque tienes una carrera o tienes un buen trabajo, que algunos piensan que eso es realización, no, realización estamos hablando en cuanto a como seres humanos, como individuos, con los anhelos que tenemos y los sueños desde esa perspectiva. Israel tenía ese aspecto también, tenía ese problema, ¿no? Imagino a ellos, ¿no? Ya se habían acostumbrado a ser esclavos, ya no tenían otro sueño, ¿no? Que cuando se fueron al desierto, todos estaban extrañando Egipto de nuevo, querían volver a Egipto. Claro, nosotros lo utilizamos eso para la idea de que, están extrañando la forma de vida, el pecado. No, pero lo que estaban ahí haciendo no es solamente el pecado, no estaban disfrutando, no estaban disfrutando, estaban desvalorados, eran un pueblo esclavizado. No querían libertad y por ahí algunos clamaron, eso sí, claro que había gente que clamó y por eso que Dios escuchó ese clamor y levantó a Moisés. Pero no todos estaban en esa condición porque en el desierto el comportamiento se mostraba eso, ¿no? Moisés nos ha traído aquí al desierto para morir, decía. Y mejor estábamos en Egipto y extrañaban las comidas de Egipto, ¿no? Pero no se daban cuenta que eso era producto de las cadenas que ellos tenían, ¿no? De la esclavitud en el que estaban. Bueno, así es la vida, ser humano. Por eso digo, a veces nos acostumbramos al mal
sin darnos cuenta de que hay otros caminos, ¿no? Bien, entonces, bajo ese criterio vamos a trabajar, vamos a ir hablando acerca de Israel en esta trama, en esta etapa de la vida, ¿no? Que también puede ser la vida de cualquiera de nosotros como persona, porque esto puede ocurrir también a un grupo o a personas, le ocurrió a toda una nación. Aquí están, este, estos son documentos que hemos trabajado esta estructura de Jan Daniel Machi, de Tomás Romer, ¿ya? Y otros editores, ¿no? Sobre Introducción al Antiguo Testamento, que es el libro de la página 174. Tomás Romer es un arqueólogo especialista, quizá para algunos no es muy convencional, no es, digamos, un, una persona que te va a hablar como la mayoría de biblistas, ¿no? Es un bibλista muy especial y muchas veces va a decir cosas que de repente te llaman la atención porque no es, sus propuestas no son muy, digamos, eh, no son de costumbre, ¿no? No es una decisiones tradicionales que está basado en la tradición, ¿no es cierto?, en lo que nosotros creemos, sino más bien su análisis arqueológico y muchas cosas que dice, te dice, pues te suele decir cosas que de repente te cuesta entender y a veces te llaman la atención y hasta como escándalo, ¿no? Él y también está Israel Finkelstein, que es otro también, plantean que Israel no estuvo en Egipto. O, por ejemplo, esa idea de que pasó el Mar Rojo, que no pasó, dice que no hubo ese pase, no hay evidencias de eso. Bueno, hasta ahora no se han encontrado las evidencias. Aunque por ahí hay un video que habla acerca de eso, ¿no? Y demuestra que los carros de Higgs, eso, pero eso no es cierto. Ese es una, un fake news que hace años pasa por internet y que pasa como si fuera verdadero. Creo que el video lo tengo yo también por ahí, me parece, porque lo saqué, pero no es un video adecuado. Y hay varias cosas que se sacan también para tratar de afirmar que la Biblia dice eso y que son videos o documentales falsos, ¿no? O que tratan de falsear el asunto, pero tratando de darle a la Biblia entonces una razón. Y eso debe tener cuidado también porque eso es una falta de ética. Como evangélicos no podemos hacer eso tampoco, ¿no? Por más que eso te afirme o te diga algo que aparentemente parece que está afirmando lo que dice la Biblia, ¿ya? No, creo que por ahí hay que tener mucho cuidado de hablar con la verdad, siempre, habla con la verdad. El hecho de que no se haya encontrado, por ejemplo, rastros de Israel caminando en el desierto. O sea, no hay ningún rastro de eso. No hay rastro tampoco hemos dicho ya, de ese mar que se abrió, ¿no? No hay esos rasgos. Entonces, eso no quiere decir que en algún momento que en algún momento encuentren, porque así es. Hay casos, o hasta ahora la arqueología sigue descubriendo cosas nuevas y hay cosas que sí van afirmándose de acuerdo a la Biblia, ¿ya? Entonces, creo que esos datos son muy necesarios, dejarlos saber que simplemente hay una etapa y que todavía no se ha descubierto todo, ¿ya? Y al final simplemente decir, bueno, afirmar que sea que los datos, la narrativa que hay en la Biblia, esas cosas no son nuestra base de fe. Nuestra base de fe es el Señor. Nuestra base de fe es el Señor. No los acontecimientos, sino esos son ilustraciones que de alguna manera también, ¿no? Nos narra las enseñanzas de Dios, lo que quiere darnos a conocer, ¿ya? Y nosotros damos por sentado que por fe son reales, ¿no? Que la narrativa que está ahí, entonces lo creemos de ese modo, ¿ya?
ahí nomás el asunto. O sea, entonces es todo lo que tiene que ver con esta narración, entonces es lo que llamamos este, afirmaciones de fe, afirmaciones de fe. Que en algunos casos sí tiene evidencias no de la ciencia y hay otras que todavía la ciencia no lo ha encontrado. Y como hemos dicho eso, también no significa que no se encontrará en un futuro. Podría ser. ¿Ya? Entonces hay muchas cosas ahí que se han dado. Am, yo les podía dar, por ejemplo, bueno, pero no está en la época del éxodo, es de otras cosas. Tengo algunas cositas aquí que vienen de Ezequiel, por ejemplo, del rey Ezequiel, el sello del rey Ezequiel, lo tengo ahí. No dirá, "A ver, ¿cómo cómo puede tener el sello no, es una copia, por si acaso, en cerámica, ¿no? Que viene de Israel. Entonces ahí lo tengo. Tengo vasijas, tengo tinajitas esas que conmemoran los rollos de Qumran, ¿no? Ya que eran una vasija, tinajas grandes, pero esas chiquititas, pero como un modelo y otras cosas más, ¿no? Pero bueno, será en su momento que podemos mostrarlo. O creo que ya lo he hecho en algún momento aquí, no sé si aquí, pero lo he hecho en algún momento en un curso. Vamos entonces por acá. En cuanto a la estructura, entonces ya tenemos aquí, hemos visto que hay tres momentos, ¿no? Tres momentos que le hemos llamado periodos, ¿no? ¿No? Así está este, este dato, ¿no? Y aquí hemos puesto justamente el libro de que hemos sacado, o sea, esto, Introducción al Antiguo Testamento, ¿no? Traducido por Ramón Alfonso Díez, ¿no? Y la editora es Descle de Brouwer de Bilbao, ¿no? Que es una editora muy interesante, muy buena en Biblia. Y aquí está los autores, ¿no? Jean Daniel Machi, que tiene su artículo del Éxodo, y este es el libro de él, y el otro es el de Tomás Romer, que es Introducción al Antiguo Testamento, que lo traduce Alfonso Díez, ¿no? Bien, entonces, tres periodos, ¿no? Periodo Israel en Egipto, segundo periodo, los desplazamientos en el desierto, y el tercero es en el Sinaí, ¿no? El Sinaí. Bien, entonces, el primero ya lo conocemos, son los 15 primeros capítulos que habla acerca de todos los acontecimientos que se dan en Egipto, ¿no? Desde la historia, ¿no? Hay una pequeña historia acerca de cómo ellos llegaron ahí, ¿no es cierto? Y cómo José llegó y sus hermanos, y bueno, se poblaron el lugar, ¿no es cierto? Y se hicieron grandes, y ya comenzaron a sufrir opresión ahí, se multiplicaron, y cómo viene después la sentencia del faraón para evitar, digamos, la el crecimiento demográfico, ¿no? de Israel, ¿no? Que no se vaya a hacer fuerte, dice, y especialmente por eso prohíbe o manda matar a los niños, ¿no? A los niños recién nacidos. ¿Para qué? Para que ese pueblo no tenga la oportunidad de tener pues gente que pueda hacer la guerra, ¿no? Porque teniendo varones, pues ahí, las mujeres no, entonces sí, las mujeres estaban seguras, no las iban a matar, pero los varones sí, ¿no? Y eso nos, nos habla de vamos a decir, no es no la primera, pero por lo menos es lo que llamaríamos un trabajo sobre em, este aspecto demográfico, ¿no? Del crecimiento de la población. Entonces aquí hay un programa que tiene que ver contra eso, ¿no? Entonces se hace entonces ese plan, pero por asuntos políticos, ¿no? Eso ha ocurrido acá también en nuestro país, ¿no? Acá ha habido también, perdón, Alexander, ya. Aquí ha habido también esterilizaciones forzadas, ¿no? Por un programa que tiene que ver con el asunto demográfico, ¿no? ¿Ya?
que de paso no debió haber habido y que ha quedado ahí, ¿no? Entre la nube, medio oscuro, entre la nube y que no se resolvió, o se resolvió algunas cosas y otras no, y ahí quedó, ¿no? Pero de hecho que ha habido ahí, esas esterilizaciones forzadas fueron reales, fueron verdaderas, ¿no? Y se fueron contra una población andina, ¿no? Y quisieron pues hacer ese programa para reducir la población, ¿no? Bueno, o reducir la pobreza, según algunos, ¿no? Pero eso acá en este caso no era para la pobreza, era para evitar que Israel se hiciera fuerte, ¿no? Pero así nació Moisés, ¿no? Y Moisés nos da aquí el camino nace, em, bueno, se cría después entre los príncipes, ¿no? Entre los reyes de Egipto, la hermana de Faraón, creo, ¿no? O la hija de Faraón, no sé, la hermana fue, ¿no? De Faraón que lo adopta, ¿no? Más adelante Moisés descubre su origen, ¿no? Y él tenía esa tendencia a a tomar la justicia en una manera por su mano, no le gustaban las injusticias a él, ¿no? Entonces luchaba por eso, por tratando de romper toda injusticia. Y entonces él ve que hay un momento en que un egipcio está maltratando a un israelita y entonces él agarra y lo mata, ¿no? ¿No? Y lo ven ahí, a él lo ven que él hizo eso, pero lo guardan, lo ocultan. En otro momento, dos israelitas están peleando ahí y hace lo mismo también Moisés, ¿no? Tratando de separarlos. Y entonces uno de ellos le dice, ¿qué? ¿También quieres hacer lo mismo que hiciste con el egipcio? Y entonces se dio cuenta que sabían que él había matado, entonces huye, ¿no? Por lo menos eso lo veo, él huye, se va al desierto, ¿no? Y ahí es donde va tratando Dios con él, ¿no? Después de los 40 años que había estado en Egipto, él se había formado como príncipe y era un destacado hombre, ¿no? No tenemos mucho más de eso en la Biblia, pero hay datos, hay un libro que se llama El Príncipe de Egipto, ¿no? Un libro que después, de paso, sobre la base de eso se realizó la famosa película Los Diez Mandamientos, ¿no? Que también hay que tener cuidado, ¿no? Porque muchos creen que Los Diez Mandamientos, esa película es fiel al texto. No es fiel, por si acaso. Es muy fantasiosa, ¿no? Es muy bonita también, ¿no? Pero y te enseña muchas cosas también, de hecho, sí, pero no es fiel al texto bíblico, ¿no? Porque hay algunas cositas ahí que lo ponen como es parte de una película, ¿no es cierto? Como toda película tiene su argumento, entonces le dan ese argumento para atraer, ¿no es cierto? Y lo otro es ya los trucos, ¿no es cierto? Eh, que tiene esa película, tiene muchos efectos especiales, ¿no? Fabulosos para la época, ¿no? Eso de abrir el mar que se abre, por ejemplo, esto fue hecho creo que por los años 50 por ahí ha sido, ¿ya? Creo que yo no había nacido tampoco, creo que fue en el año 52 yo nací en el 54. Mire, hicieron esos efectos especiales tremendo, ¿ah? Tremendo ese abrir el mar, eso lo hicieron, dice, con doble cámara y todo eso. Cuando no había computadora ni inteligencia artificial. Hoy día con la inteligencia artificial tú haces maravillas, tú ya no, te vuelves un experto, ¿no? Puedes hacer cosas maravillosas, ¿no? Ya, solamente que tienes que aprender nada más cómo manejar la inteligencia artificial para que te haga lo que tú desees que haga y lo hace, ¿no? Y, y te puedes volver un cineasta, ¿no? Con tus efectos especiales y todo, ¿no? Bueno, pero justamente ahí viene el otro problema, pues que algunos entonces eh, plantean la idea del éxodo con los 10 mandamientos. Aquí tenemos que olvidarnos de esa película y vamos a olvidarnos de un lado, lo dejamos a un costado porque
es muy bonita para leer en Semana Santa y las veces que puedas verla, pero hay que ir a la Biblia, hay que ir a la Biblia, ¿no? Bueno, estamos ahí, entonces, Moisés se va al desierto, ¿no es cierto? Ahí va, conoce a su esposa también, ¿no? Séfora, su suegro Jetro, ¿no? Y se hace pastor, ¿no? Pastor de ovejas. Comenzó a cuidar pastor, a ovejas ahora, ¿no? Por muchos años estuvo ahí porque él huyó a los 40 años, ¿no? Y Dios lo llama a los 80 años, ¿sí? ¿Te das cuenta del tiempo que había pasado? Son 80 años que Dios preparó a Moisés. ¿Para qué? Para que se fuera, para encargarle una misión grande, ¿ya? Y a veces nosotros nos estamos quejando porque estamos estudiando 3 años, 4 años, mucho, ¿no? Yo ya quiero predicar, yo ya quiero estar acá, ya quiero una iglesia para hacer la obra, ¿no? ¿No? No. Moisés fue preparado 80 años, 40 años en la corte del faraón y 40 años en el desierto, ¿no? Cuando ya tenía 80 años, ya estaba viejito, ¿no? Yo todavía no llego a esa edad, ¿no? Todavía no llego ahí. 72 nomás voy a tener en julio, ya. Así que me faltan 8 años para llegar. Pero 72 y él a los 80 el Señor lo llama. Eso no quiere decir que todavía nosotros estamos este, mucho, ¿no? No, es que le toca a cada uno en su lugar, porque a David lo llamó joven, pues. Cuando, cuando el profeta Samuel va a buscar al rey de Israel, a los hijos de Isaí, ¿no? Porque así el Señor lo había indicado, ve a todos y dicen, este no es, este tampoco, este de acá tampoco. Y había visto a todos los hijos de Isaí. Y por ahí le dije, ¿te queda otro hijo por ahí? Ah, sí, claro. Mire, Isaí hasta se había olvidado de David, estaba jovencito. Ah, sí, 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 claro, él está por ahí, está pastoreando las ovejas. Ya. Ya. Llámalo. Lo llamaron a David y Samuel dijo, este es. Y lo llamó joven. Claro que al momento, bueno, lo ungió también, pero al momento no fue rey. Le costó todo eso, ¿no? Pasó el tiempo y logra ser rey, ¿no? Rey de Israel. Bueno, son procesos diferentes, ¿no? A David lo llamó joven, a Moisés lo llamó de edad, ¿no? Ahora, ¿cuál es tu llamado? ¿A qué tiempo Dios te ha llamado? ¿No? Así como David, joven, 15, 16 años, o pasado años ya. Eso ya cada uno tiene que definirlo, ¿no? Y también tiene que definir el asunto del llamado, de paso. Muy bueno eso, el llamado, ¿no? Dios te ha llamado. No necesariamente el que esté estudiando en un seminario tiene que tener la convicción de la seguridad que es llamado. Eso también es un error de nosotros, los directivos, los que trabajamos este aspecto. Yo me acuerdo que ah, había un seminario de otra denominación, ¿no? Donde yo me formé, de conocí al Señor. Y fui a estudiar ahí claro, cuando será, cuando tenía 23 años, creo más o menos, ¿no? Y pensando que ya Dios me estaba llamando, pero no era el momento, no era el tiempo, ¿no? Entonces, en ese seminario, ¿sabes qué? Cuando te hacían la entrevista, te decían, ¿cuál es tu llamado? O cómo Dios te ha llamado. ¿Cómo tú puedes certificar que Dios te ha llamado? Todo era ese asunto, el llamado. Todo el mundo estaba con la onda del llamado, llamado, llamado. Entonces, y si tú citabas o te basabas en un texto bíblico y lo interpretabas, entonces, a tu modo, en cuanto a tu llamado, entonces evaluaban y te llamaban y te decían, sí, ingresabas inmediatamente, ¿no? Los que no podían le decían, no, esto no, todavía no, afuera, ¿no? Entonces, por una evaluación,
he llamado, se confirmaron o no. Cuando la confirmación no es por ese lado, es que Dios te confirma a ti. El Dios es que va, es el que llama y cada uno tiene que tener esa convicción de ese llamado de Dios. ¿Cuándo nace ese llamado? Bueno, de repente puede ser que ya lo tengas ya o de repente en el proceso, cuando viene en el estudio, ¿no? O al término, no sé, pero si tú eres llamado, Dios te lo va a decir, ¿correcto? Entonces creo que eso vale por ahí, ¿no? Porque no todos, mire, no todos los que dan un seminario bíblico al final salen siendo pastores, no todos, no todos. Yo conozco a muchos, de todos los que hemos pasado, especialmente cuando estaba en el STEC, ¿no? Todos los que terminaron no son pastores, no todos, ¿ya? Pastor, Es una bueno que algunos sí lo consultita. hicieron y que eso es bueno. Sí, hermano Alexander. Pastor, pero ¿ustedes qué opinas que todo anciano de una iglesia debería formarse a un seminario? ¿Debería ser Eh, así? sí y no, te diría. Sí, en alguna medida debe ser también un ministro, porque es un ministro, de hecho, ¿no? En la iglesia presbiteriana los ministros son los ancianos en general, y como tenemos el modelo, anciano docente, que es el pastor, y anciano gobernante, que son nuestros hermanos que están a cargo o están integrando el consistorio, que es el grupo dirigente o el grupo que administra la iglesia, ¿no? Y que a veces en algunas iglesias tiene mayor peso que el pastor mismo, ¿no? Ese es el modelo que la iglesia presbiteriana tiene, pues, ¿no? Y que a veces algunos ancianos, pues, manejan eso, ¿no? Y limitan al pastor. En la IP Cristope, más bien, al pastor se le ha dado autonomía para que él sea la voz también cantante, ¿no? Y que tenga el equilibrio necesario con sus ancianos, para que no ocurra que los ancianos comiencen a dominar la iglesia y ocurre como lo que ha ocurrido en el país, ¿no? Que cada vez que por ahí el anciano no le gusta a un pastor, ¡puc!, lo saca y va a otro. Y, y si algo no le gusta de ese pastor que han puesto, otra vez, ¡pum!, lo saca y pone otro. Y así. Hay iglesias que han estado en ese conflicto, ¿no? Poniendo pastores a cada rato, a cada rato, a cada rato. Una iglesia no funciona, no crece así, no se desarrolla, ¿no? Cuando están cambiando a cada rato pastor y pastor, ¿no? Como es lo que ha ocurrido en nuestro país también, ¿no? ¿No? Tantos presidentes a cada rato, cambiándolo y no cumpliendo su tiempo, pues, ¿cómo? Viene una crisis por eso, ¿no? Bueno, en toda institución, cuando estás cambiando la cabeza cada rato, siempre va a tener consecuencias eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, yo creo que sí, ¿no? De paso, creo que sí ha habido, em, yo recuerdo a la iglesia de Gracia de Dios, me parece, sí. Hicimos un programa de preparación de ancianos en la época que estuvo el pastor Wing, me parece. Se hizo una capacitación, creo, para los ancianos. Y yo hablé acerca de eso. Tengo inclusive el PPT de eso que hemos dado y tengo varios libros acerca de cómo debe ser un anciano, el trabajo del anciano, la vocación, el texto bíblico acerca del trabajo del anciano y todo eso, ¿no? Entonces, sí, el anciano tiene que estar preparado, ya tiene que conocer medianamente la Biblia. De hecho, que para ser anciano tienes que pasar por un examen. Pasas igual que un pastor, ¿no? Tiene que saber de Biblia. De teología, más o menos también, por lo menos teología reformada, ¿no? Calvinista. Y lo otro que tienes que conocer es el catecismo de Westminster. Y bueno, la Constitución también, ¿no? Los estatutos de la Iglesia. Esos son digamos, los niveles de examen de pruebas
pasas también entonces y apruebas, hay un modelo, el tiempo, la nota mínima ahorita no me acuerdo, ¿no? Porque hemos cambiado esa parte. Yo fui participante de eso porque dije, no, hay que cambiar esa figura. Y porque a muchos no pasaban, ¿no? No pasaban, ¿ya? Y entonces la valoración no era muy adecuada. Pero ahora lo hemos puesto ahí ya. Y los ancianos pasan, entonces, pero una vez que pasan eso, se les ordena ya, ¿no? También hay una ordenación de ancianos o se le establece en la iglesia que corresponde, ¿no? Bueno, entonces eso es. Y lo opcional es que vengan a un seminario. Si quieren venir a un seminario, está bien, pues que vengan, ¿no? Que vengan. Muy bien, entonces vamos a esta primera parte de la intervención también divina en el desierto. Dios interviene, se está en el capítulo 3, ¿no? Y empieza toda la liberación de Egipto, ¿no? O sea, a partir del capítulo 5, ¿no? Y entran al reto principal. Por supuesto, el faraón no quiere, ¿no? Entonces eso parece aparentemente un fracaso, ¿no? Moisés y Aarón sufren un fracaso ante el faraón, ¿no? El faraón no suelta la cuerda, no quiere, ¿no? Eso es normal, todo gobernante tiene sus cosas así, ¿no? Tú no vas a ir donde un gobernante y decirle, oye, mira, suelta a mi pueblo, venga, ¿qué quieres tú acá? ¿Quién eres tú acá? Yo mando acá, punto. Y se acabó, ¿no? Este, entonces, no fue fácil. Y comienza entonces aquí la vocación de Moisés. Dios está con él, ¿ya? Y entonces hay el enfrentamiento de Moisés con el faraón y empiezan las plagas, ¿no? O sea, las sentencias que había establecido Dios para con Egipto. Que estas sentencias tenían que ver con el aplastar no a Egipto, sino a los dioses de Egipto. O sea, humillar a Egipto, ¿no? En cuanto a los dioses, ¿no? A la idolatría que tenían, ¿no? Entonces, cada este, plaga, digamos, cada castigo tenía que ver contra un dios en especial, ¿ya? Por eso también el río Nilo se convierte en sangre, ¿no? Y uno diría, ¿por qué? ¿No? Porque ni el Nilo era un dios para los egipcios, ¿no? El río Nilo les daba la vida a ellos, ¿no? Y entonces ofrecían al río Nilo, ¿no? Adoración. Entonces Dios también entonces manda plagas ahí. Y las otras plagas también, ¿no? De las ranas, los mosquitos y todo eso, tiene mucho que ver con los dioses que habían dentro de Israel, ¿ya? Entonces uno a uno los va destrozando. Hasta llegar al primogénito, ¿no? Que el primogénito también era considerado un dios, ¿no? Porque Faraón era el hijo de Dios, tenía esencia divina, entonces el hijo del Faraón también, entonces era el siguiente a Faraón, y por lo tanto, entonces también tenía categoría divina. Entonces, Dios ataca también inclusive a eso, ¿no? Al primogénito, ¿no? Bien, entonces con la muerte del primogénito termina estas plagas, que fueron 10. Yo no sé quién inventó que eran 7. ¿Ah? Eso lo he escuchado en varios momentos, especialmente en contextos católicos. Se dice 7 plagas. No, son 10 plagas. ¿Ya? Y todo este proceso, por supuesto, después de que termina esto, el faraón se queda derrotado y no hace más que soltar a Israel, ¿no? Para que se vaya ya. Ya no puedo más, ¿no? Se vaya, ¿no? Porque si sigue la cosa así, entonces él de seguro dice, bueno, Egipto va a desaparecer. No, que se vaya mejor. Y estando en ese proceso para salir, este, se instituye
una ritual especial, ¿no? Que va a ser el principal ritual, ¿no? Dentro de las muchas fiestas y rituales que tenía Israel y que va a marcar, ¿no? Que es la Pascua, ¿no? Entonces, aquí en el capítulo 2 está el relato de la institución de la Pascua. Se establece la Pascua, se establece una cena, ¿no? El matar el cordero, ¿no? Y en este caso también pintar las paredes, ¿no? Con la sangre del cordero para que las casas o los habitantes que estaban en esa casa entonces sean protegidos, ¿no? Para que cuando el ángel de la muerte pasara por el lugar, entonces no los tocara, ¿no? Que ese era uno de los castigos que estaba pasando y que iba y que tocaba con respecto a los primogénitos, ¿no? Bien, entonces eso pasa y tenemos aquí esta institución que va a llevarse hasta los días de Jesús y pasando eso, ¿no? Ahora, también celebra el judío la Pascua y lo celebra. Es una de las principales fiestas, igual que la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las semanas, la fiesta de Purim, ¿no es cierto? La otra fiesta del Hanukkah, la fiesta del Rosh Hashanah, en fin, todas las fiestas que el judío siempre celebra, ¿no? Y que está relacionado con Dios. La Pascua es principal. Y en esa Pascua también ahí murió Jesús, ¿no? En una Pascua de esos él muere. Y por la muerte de Jesús, entonces las Pascuas siguientes, no para Israel, sino para el mundo donde el cristianismo caló, ¿no? Especialmente en el mundo gentil. Entonces ahí se va a celebrar la Pascua del Señor, que tiene que ver con la cena del Señor, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro elemento de unión para con la Pascua judía. Es la cena del Señor, que no se hace una vez al año, como hace el judío, sino que lo hacemos dependiendo de la iglesia, ¿no? Alguna iglesia lo hacen cada 4 semanas, algunos lo hacen una vez al mes, otros 2 veces al mes o 3 veces al mes, o una cena cada 3 o 4 meses, depende, ¿no? ¿No? Depende de eso. Yo estuve en una iglesia, trabajé en una iglesia dentro del equipo pastoral y esta iglesia tenía la costumbre de que la cena del Señor se celebraba solamente cuando el mes, el mes traía el 15, un domingo más, ¿no? Es decir, ustedes si se dan cuenta en el calendario, hay meses donde tenemos 5 domingos. Entonces el quinto era para ir a la cena, ¿no? Entonces, digamos, a la mesa del Señor, ¿no? La Santa Cena, ¿ya? Así lo hacíamos, ¿no? Y eso implica que cada 4 meses teníamos una cena. Hay otras iglesias que no, que es cada mes. Y hay otras iglesias que tienen todos los domingos, al estilo de la misa católica, ¿no? Porque que ya no es solamente los domingos, sino cada vez que se hace una misa, se hace entonces también la Eucaristía, ¿no? Que hace la cena del Señor. Pero eso ya hemos dicho, tiene que ver con esta institución de la Pascua, ¿no? La Pascua es ese referente. Después, del capítulo 13 al 17 al capítulo 14, 31, tenemos el paso del mar, la salida de Egipto, ¿no? Que van a pasar el mar, ¿no? Y esto es la clave, ¿no? Es lo que más llama la atención, ya hemos dicho, en tanto si el relato es visualizado, ¿no? Si es trabajado de ese modo, ¿no? Este, y como digo, ya se ha hecho mucho de eso, ¿no? Ya hemos dejado los 10 mandamientos, lo hemos dejado a un lado, pero también hay otro que viene una serie que se hizo novela, unas novelas bíblicas que no es del mundo evangélico, por si acaso, sino de una iglesia que entre nosotros le llamamos que es una secta, ¿no? O sea, acá en Perú eso es una secta. Es la iglesia esta de Pare de Sufrir. Acá le llaman así, no sé por qué le llaman Pare de Sufrir. En otros lugares le llaman
la iglesia, creo que el Espíritu Santo, me parece algo así. En Ecuador yo vi una parecida a eso, que era la misma, pero tenía otro nombre. Y en Brasil se llama la Iglesia Universal de Jesucristo, creo, ¿no? Ya, fundada por Edir Macedo, ¿no? Y allá en Brasil sí son considerados evangélicos, ¿no? Acá viene uno del Padre Sufrir y no es considerado evangélico, pero allá sí, no sé cómo es que se han ganado ese prestigio. Y tanto han hecho que han contribuido, aparentemente, porque Edir Macedo construyó un templo, es una construcción, una edificación, ¿ah? Ya, réplica del templo de Jerusalén. O sea, ¿quieres ver el templo de Jerusalén? Hay que ir a Brasil. Lo ha hecho Pastor, igualito. Y estoy hablando del templo que hizo Herodes, ¿no? Ese es el modelo. Sí, hermana, a ver quién Pastor, habla. en Netflix hay unas dos series de la vida de Edir Macedo y como usted lo mencionas, aparentemente él inició en una iglesia pentecostal y por eso es que ellos son considerados como parte de un parecido al grupo de la Asamblea de Dios en Brasil, pero en Ajá. Latinoamérica, fuera de Brasil, es considerado una secta en todos lados. Sí, así es. Acá, en todas partes, menos en Brasil, pues, ¿no? Pues y ellos tienen por eso, tienen mucho dinero de paso, ¿no? ¿No? Tienen mucho dinero. Y adquirió una cadena de televisora que es la número 2 en Brasil. La cadena O Globo es la primera. La siguiente es la de Edir Macedo, ¿ya? Y ha seguido una línea de producciones de Biblia, comenzó a trabajar, digamos, series bíblicas, ¿no? La parábola del buen samaritano, Josué, después Abraham, ¿no? El Génesis, ¿no? Y así. Y algunas las convirtió en novelas, ¿no? Que iban por capítulos. Y así ha pasado a la de los 10 mandamientos, ¿ves? Moisés, los 10 mandamientos, así le he llamado. No se llama los 10 mandamientos, se llama Moisés y los 10 mandamientos, ¿no? ¿No? Y se hizo una serie de varios capítulos, ¿no? ¿Ya? Dice que lo hicieron en el desierto de Chile. Ahí forjaron los palacios de egipcios y también poblaron, hicieron el pueblo en Gosén, ¿no? ¿Ya? Hicieron toda la figura de las casitas, ¿no? Donde vivían los israelitas, dice. Y el personaje, el protagonista que hacía de Moisés, no lo hacía mal, ¿ah? Lo hacía muy bien. El muchacho era, ¿no? Aparte que tenía una presencia, le hizo muy bien, ¿no? Y en esa serie se ven efectos especiales, esta vez ya por medio de la computadora. Todavía no estaba la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no hizo eso. Ellos lo hicieron por medio de computadora, ¿no? Las computadoras ya te podían programar cosas así, porque ya de ahí había unas películas que se han hecho ahí. Por ejemplo, eh, yo no sé de películas de paso, pero sí estoy informado. El quinto elemento, creo que así se llama una película, ¿no? ¿No? Que habla de un ser del otro mundo, ¿no? Un extraterrestre que bueno, creo que es una chica y canta y, este, y hace unas voces así. Eso lo hicieron por medio electrónico, por computadora, ¿no? Para llegar a las notas de la canción principal, ¿no? Lo curioso de eso es que ahora hay cantantes, muchos cantantes que han salido y que llegan a hacer esa voz, ¿no? ¿Ya? Que salen con todos los detalles de la voz, pero es voz humana. En lo otro es solamente voz electrónica, ¿no? Tremendo. Bueno, ahí estamos. Dejamos ese asunto. Ah, entonces, el paso del Mar Rojo, es importante. Sí, hermana Blanca, a ver. Hay un sonido ahí. A ver. Creo que hermana Blanca tiene problemas con su audio. Ya. Bueno.
¿Alguien más quiere hablar? Seguimos entonces. Bueno, el pase de Mar Rojo, que de paso también no se llamaba Mar Rojo, o sea, eso es también un error de transcripción. En el texto hebreo no dice eso, es Mar de los Juncos, Mar de los Juncos, ¿ya? Pero ya está, ahí está el asunto, es que dice que el Mar Rojo, ¿no? ¿No? Otra cosa, por ejemplo, hay varios detalles en la Biblia, no que la Biblia se equivoque, sino que las traducciones se han equivocado. Por ejemplo, esa idea que se tiene de que el fruto que tomó Adán y Eva era la manzana, ¿no? Y eso viene por la traducción al latín, ¿ya? Que trabaja entonces, hay una palabra en hebreo que al cambiar el sonido, pues se da a la figura de una manzana, pero el texto hebreo no habla de manzana, ¿no? Entonces hay que olvidarse de esa idea de la manzana de Adán, ¿no? La manzana de Adán. Dice que los varones tenemos acá, ¿no? Una sobresaliente aquí en el cuello, ¿no? Un huesito que sale un poquito más. Las damas, las jóvenes no tienen eso, ¿no? Las mujeres tienen todo rellano acá, ¿no? Pero el hombre dice, bueno, en algunos se les ve como una cosa así, ¿no? Como una cosa ahí que sale fuerte, ¿ya? Y en algunos no se nota, ¿no? Y las mujeres no lo tienen, pues eso es ya natural, ¿no? Entonces, no, pues a ese le llama manzana de Adán, ¿ya? Se atraganta acá, porque está cerca de la garganta, ¿ya? Por lo menos en la dirección, ¿no es cierto? De la garganta, por ahí está. Entonces, eh, hay cosas que se dicen en la Biblia, pues que no es, ¿no? Ahorita estoy intentado decir varias cosas, por ejemplo, este asunto de la costilla, ¿no? Ustedes saben que la costilla, y tanto se habla de la costilla que se sacó, ¿no? Pero la Biblia no habla de costilla, dice que es del costado, Dios sacó el hueso, del costado es. No sé cuánto de costado habrá sido, o sea, toda la parte del costado o un solo hueso, no, pero de ahí salió la mujer, ¿no? Y luego Dios restauró, ¿no es cierto? Y puso todo de nuevo normal, ¿no? Así que no quedó huella, ¿no? Esa idea de que nos falta una costilla, los varones, los hombres tienen, le falta siempre una costilla, las mujeres tienen sus costillas enteras, el varón siempre le falta uno. Eso es falso. No, no nos falta ninguna costilla a los varones. Tenemos la misma cantidad, el mismo número de costillas que las mujeres también. Así que ya saben eso, ¿no? Estamos rompiendo un mito ahí, ¿no? Y ya no me quiero ir más atrás, porque esto de la idónea, por ejemplo, también en la Biblia no aparece la palabra idónea, ¿no? ¿No? En fin, ese es en la traducción, es que se trabaja esa palabra. Inclusive la Biblia de Casodoro de Reina no aparece la palabra idónea. Dice, le haré ayuda frente a él, ¿no? Le haré una ayuda frente a él. Eso es lo que dice el texto. Bueno, himno conclusivo, el himno de María. María fue la que desarrolla entonces el texto y celebra, ¿no? El triunfo, porque cuando Israel había llegado, ¿no? Estaba saliendo y encuentra que se encuentra con el mar, ¿no? Ahora, ¿cómo pasar eso? Y detrás que el faraón se había arrepentido y había mandado su ejército a seguir a los israelitas que estaban ya pasando y capturarlos, ¿no? Cuando vieron eso y que habían llegado al mar, dijeron, este es pan comido. Ahorita los sacamos, ahorita nos llevamos a todos los israelitas, los matamos a los que puedan y nos los llevamos a los demás para que sigan siendo esclavos. Pero, ¿qué pasó? No.
dice que de pronto un fuego, ¿no? Comenzó a arder, ¿no? Que interrumpió al ejército, a los generales del faraón, y no los dejaron pasar. Y en eso el Señor le dice a Moisés, tiene tu vara y ponla hacia el mar. Y se abrió, ¿no? Y ahí es que comenzaron a pasar, ¿no? Y luego cuando ya estaban ellos casi a la mitad, el ejército de Faraón se metió también por ese lugar tratando de, de tomar de todas maneras al pueblo de Israel, ¿no? Entonces también se metió, ¿ya? Y cuando los israelitas, el último israelita llega a la otra orilla, ahí es donde otra vez el mar se une y aplasta a todo el ejército de Faraón, ¿no? Y ahí muere. Ese es un milagro, de hecho, que cómo puede haber sido ese milagro, no sabemos. Algunos dicen que en esa zona, de tanto en tanto, el Mar de los Juncos, dice que se abría, ¿no? Porque había un viento y abre las aguas. Pero ya, eso sucede, está bien. Pero el milagro sería entonces, ¿cómo es que Faraón pierde todo un ejército si en ese lugar pues se abre el mar y no hay mucha agua? Y ustedes saben que un ejército pues no va a morir pues en una laguna pequeñita, ¿no? Que de repente tiene pues medio metro nomás de profundidad, ¿no? Ese es fácil de pasar. Pero se hundió, desapareció todo el ejército, ¿no? Murieron ahí. Y eso es lo que celebra María, la hermana de Moisés, ¿no? Muy bueno eso, ¿no? Estamos tratando de hacer un poco ese recuento de cómo fue este, esta etapa del éxodo, ¿no? Que implica la salida, porque éxodo significa salida, nada más, ¿no? Es la salida. Bien, entonces desde el capítulo 15, el versículo 22, porque hasta el 21 está esta figura de la exaltación que hace María, ¿no? A Dios, ¿no? Creo que dice el canto así, ¿no? Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ¿no? Ha echado en el mar al caballo y al jinete, ¿no? Jehová es varón de guerra, ¿no? ¿No? Y algo más. En fin, eso es lo que María habla acerca de ese momento, ¿no? Eso es muy bonito. Yo recuerdo que esto lo cantábamos hace muchos años para evangelizar también y recordar lo maravilloso de la obra de Dios, ¿no? Entonces, eh, eso está después en Éxodo capítulo 15, ¿no? Ya. Y, y aquí está, ¿no? Vamos a ver si lo recordamos. Y no lo he visto, creo, o por ahí me parece que en alguna otra oportunidad lo he escuchado cantar en la iglesia. Dice, acá está, ¿no? El capítulo 15. Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Eres mi Dios y lo alabaré. Dios de mis padres, lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Una linda, ¿no? No, es un canto muy especial, ¿no? Ajá. Dice aquí que hay que configurar el cántico acá, ¿no? Me salió una notita por ahí. Qué bueno, ya. Pero eso es, y el cántico sigue más, o sea, esa es la parte que cantamos nosotros, ¿no? ¿Cómo habrá sido el cántico original? ¿Cómo habrá sido? ¿Ya? Porque aunque es bonito el canto nuestro, la forma en que lo cantamos es muy alegre, no es una forma de cantar en el mundo de Israel y menos de esa época, ¿no?
Entonces es de otra, seguramente que hace, no podemos, no estamos en el mundo israelita para entender ese aspecto de cómo había sido, ¿no? ¿Ya? Y bueno, en el tiempo se ha perdido eso, pues, ¿no? A ver, aquí hay dos chats, y vamos a ver acá. Cristian, ¿qué dice? Ya, compartir que hermano, No, el me pastor era dijo lo que usted había comentado del del libro libro. de, Al principio de la clase comenzó que iba a compartir un libro, no me acuerdo el nombre, para que lo comparta en el grupo. Hay un libro a ver, déjame recordar. No, yo había estado hablando de la introducción a de Romer, creo que eso fue, algo así, ¿no? ajá, Romer, sí, Ya. pero es el libro del que usted tenía, dice, en PPT, ahí lo podría compartir el libro si es que lo tiene. A ver, sí, sí, hablé algo de eso, pero no recuerdo de qué, si era sobre un libro o si era de alguna otra cosa que tengo que estábamos hablando aquí. A ver, me parece que tiene que ver con esto. Acá estábamos, ¿no? Sí. Ahí está Sí, bueno, este, sí, justo, este, justo. claro, Daniel dice, son el ese, Antiguo Testamento de Tomás Ross. Sí, ajá, ya. Yo tengo ese varios libro, por... ahí. Tengo varios libros ahí y se pueden trabajar. ¿Ya? Ujú. Sí, ese era, pastor. Ya. Entonces, luego de eso viene entonces el tiempo de las aguas de Mara, ¿no? ¿No? Y cómo salió el agua también de eh, la necesidad que fue cubierta para la gente de Israel. El maná también, que es otra, ese es el nombre que finalmente tiene este producto que no sabemos cómo se llamaba, ¿no? 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 Inclusive algunos le llaman el pan del desierto, ¿no? Entonces ponen su panadería, ese, el maná del desierto. Manadería, el maná del desierto. Ah. Pero maná no es el nombre, ¿ya? Toma el nombre de maná en castellano porque en hebreo es justamente ese, maná, maná, que significa, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? O sea, traducción al castellano sería, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Así que ellos comían, ¿qué es eso? No comían queso, por si acaso, no, no, entonces, me parece que en el mundo andino, ese ¿qué es eso? Le ponen queso, ¿no? Y el queso es rico, de verdad, ¿no? ¿Sí o no? Eh, bueno, ahora. Bueno, hay quesos de todos, ¿no? Quesos en los europeos, por ejemplo, los italianos, franceses, ahí hay una producción de quesos fabuloso. Pero yo estoy hablando del queso andino acá, ¿no? Ya. Yo recuerdo tenía, cuando estaba estudiando en el Instituto Bíblico, que era internado, me metí en un ciclo, me interné, y me tocó con un muchacho de Andahuaylas de Abancay, por ahí, ¿no? Un lugar bastante. Y le enviaban a él sus quesitos, ¿no? Toda la semana le mandaban unos rollos de queso, ¿no? Que eran bien duros, bien así, ¿eh? Pero un queso especial. Y su canchita, ahí está, con su cancha. Siempre le enviaban, su familia le enviaba eso, ¿no? Entonces, él compartía y me lo daba también a mí, ¿ya? Y entonces yo comía también ese queso de allá con su canchita. Qué rico era eso, ¿no? Os estoy provocando aquí. Y eso que yo no soy muy comedor ni esto de estar al gusto de algunas cosas, pero bueno, me aprecio algunas, pues, ¿no? Esto es muy especial también para mí, me gustó ese aspecto que hacían la familia en deferencia a nuestro hermano que estaba ahí, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, Hipólito, no recuerdo ahorita su nombre, ya me olvidé. Bueno, entonces las aguas de Masa y de Meriba también es otro elemento ahí que aparece aquí en el texto, ¿no? Y lo que sí va a ser clave es la guerra contra Amalek, ¿no? ¿No? Esa guerra contra los amalecitas, en donde pues a Moisés lo lleva a un monte alto, ¿no? Y ahí se pone a orar, ¿no? Con Aarón a un lado y con Josué al otro, creo, ¿no? Y entonces le indicaron que le levantara la mano a los brazos a Moisés así, ¿ya? Pero como él no podía, se cansaba, ¿no?
Y cada vez que él tenía las manos así extendidas, ya, Israel iba ganando. Cuando se cansaba, pues, entonces las bajaba, los amalecitas ganaban, ¿no? Y entonces ahí pidieron ayuda, se dieron cuenta ahí, entonces Aarón y José levantaban la mano y mientras estaban así, ahí entonces los israelitas pudieron ganarle a los amalecitas, ¿no? Ahora, eso que hicieron, por si acaso hay que tener cuidado, ¿no? Porque podría parecer una especie de mantra o de amuleto, ¿no? ¿No? Ah, ya, entonces para tener victoria, vamos entonces, dos hermanos de un costado, lo vamos para que nos ponga así, ¿no? Arriba, para tener victoria. Cuidado, eso no es doctrina, por si acaso. No hay que convertir un acto que fue un acto de la guerra en un momento especial, lo vamos a repetir hoy día, ¿no? ¿No? Es lo que ha ocurrido también en otros casos. Por ejemplo, hubo un pastor, creo que de Estados Unidos, un pastor que retó porque encontró que en la Biblia dice que si bebieren cosas mortíferas no les hará nada, ¿no? Y entonces él hizo un reto, trajo una serpiente venenosa, agarró su brazo y se inoculó ahí ¿ya? El veneno, se hizo morder por la serpiente, ¿ya? Y dijo que él, como era un hijo de Dios, no iba a morir, no iba a morir. ¿Y qué ocurrió? Pues se murió, ¿no? Eso es hacer un reto a Dios, ¿no? Entonces, no ocurrió lo que él pensaba, ¿no? De que entonces dice, si bebiere cosas mortíferas, no le pasará nada. Entonces pensó que así iba a ser, ¿no? Y fue una noticia después, ¿no? Pastor muere, ¿no? ¿No? En una prueba, ¿no? Cuando trajo una serpiente venenosa, ¿no? ¿No? A su iglesia. No hagamos eso por si acaso, ¿no? Sí, Cristian. Pastor, una consulta, ¿y en qué contexto lo hablaba sobre, llegó a darse esa guerra contra Malek? Creo que después ya de las aguas, creo, Sí, o sí, antes. después de eso. No, Después de hasta las aguas, después de eso. después de las Sí, aguas, ya, ya, sí, pastor. después de eso, sí. Y luego también Yetro y la administración del derecho, ¿no? O sea, cómo podía organizar al pueblo, ¿no? Moisés tenía mucho trabajo, mucha actividad, ¿no? Mucha acción, es lo que ahora en la mañana estábamos hablando de un pastor de una institución donde este, está en este proceso de tesis ahí, está enseñando él y a uno de sus de estudiantes que le está asesorando le decía, no me busques a mí ahora porque soy un hombre muy ocupado, dice, ¿no? Tengo muchas tareas que hacer. Dice. Bueno, a veces somos así, nos metemos en cada cosa, en cada situación que de pronto ya no tenemos tiempo para nada, ¿no? ¿No? Este, y Dios no nos ha llamado a ocupar todo el tiempo, ¿no? A estar ocupados, ¿no? Nos ha llamado a ministrar, a predicar, a dar el anuncio y por supuesto a servirlo a Él, ¿no? Y estar dispuesto siempre al servicio. Bien, entonces Moisés quería hacerlo todo y Jetro ve una cosa, ¿no? Eso es para ver los modelos de pastoral, los modelos de liderazgo que deberíamos tener, ¿no? Moisés quería hacerlo todo, atender a todos. Y esto lo estaba viendo y dijo, a ver un momento, Moisés, ven, ven, quiero aconsejarte. ¿Me dejas? Ya. Moisés, mira, he visto que todo tu labor y trabajo, todo lo haces tú. ¿Eh? Todo lo haces tú. Siguiendo esa manera, este sistema, no vas a durar, Moisés, le dice. No vas a morir, te vas a cansar, ¿no? Te vas a enfermar, te vas a tomar, ¿no? No, 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 Moisés, tienes que hacer otra cosa acá, Moisés. Delega, prepara a la gente, ¿ya? Y le dice y le indica de qué manera también, ¿no? Un sistema de cuadros de gente que pudiera asistir al pueblo y que él solamente atendiese pues las cosas más importantes o los que, digamos, después que han pasado de esto, entonces lo que no pueden solucionarlo, lo traigan a Moisés, ¿no? ¿No? Y así se alivió la carga de él, ¿no?
¿Quién fue eso? No fue Moisés, fue Jetro, ¿no? Su suegro fue el que le dio esa oportunidad y le aconsejó. Moisés también de paso supo valorar ese consejo y lo puso en práctica, ¿no? Y así se alivió él del peso, ¿no? Esa es una buena actitud de un ministro, ¿ah? A veces pensamos que nosotros somos indispensables en todo y queremos hacerlo todo. Somos el hombre orquesta, ¿no? Los pastores hombre orquesta. Dirige el culto, canta, recoge las ofrendas, ministra, ¿no? Da el mensaje, ¿no? Da la bendición, ¿ya? Y luego va al frente y a la mano. Y también quiere conseguir, vamos a hacer consejería, ¿no? Entonces, todo lo hace el pastor. Así no hay liderazgo, no hay servidores en la iglesia, porque todo lo hace el pastor, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, no? O a veces hay algunos que creen que el pastor es el que tiene que hacerlo todo. Yo una vez llegué a una iglesia para pastorear y lo primero que sacan ahí es una lista, dice, requerimientos de cómo debe ser un pastor, cuál es la función del pastor, qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer, todo lo estaban indicando ahí. Estaban cuadrando al pastor, ¿no? Y recién estaba tomando la iglesia y ya estaban cuadrándome ahí. Es, bueno. eh, Lo hicieron porque ellos pensaban que era eso, ¿no? No necesitas tú a un pastor decirle las funciones que debe hacer, ¿no? Realizar, ¿no? La actividad que debe realizar, porque eso es parte inherente del ministerio. A menos de que cuando pase el tiempo no estés haciendo nada de repente, ahí sí te puede llamar la atención, ¿no? ¿No? Pero por otro lado, hay que recibir el consejo. Alguien, me acuerdo, en tono de broma decía, un consejo hasta de un conejo, ¿no? Un consejo hasta de un conejo. Eso quiere decir que, bueno, pues no las sabes todas, ¿no? No las sabemos todas, hermano, pero a veces se nos obnubila la mente y el corazón y pensamos que todo lo sabemos y todo lo creemos, que todo lo podemos hacer. Al final, ¿qué va a suceder? Te va a dar una convulsión, te hace enfermedad de corazón, un ataque de corazón o un derrame y por ahí ¡puf! Y se acabó, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y también tener el respaldo. Moisés tuvo el respaldo también de su líder, ¿no? Ahí tuvo a Aarón y también Josué. Y Jetro, ¿por qué no? Jetro fue el que ayudó en este caso, ¿no? Y creo que valió el consejo, pero también valió el hecho de que Moisés fue moldeable, ¿no? Una persona que entendió eso y lo puso en práctica, ¿no? Pero si tuvo esta actitud, yo soy el pastor, Dios me ilumina para hacer las cosas, no necesito el consejo de nadie. ¿Qué dirías de un pastor así? O de una actitud de ese tipo. No va ahí para mucho, ¿verdad? Porque ese envanecimiento, bueno, inclusive eso se va a notar después. La congregación lo va a notar, ¿no? Oye, el pastor se ha vuelto déspota. Oye, el pastor es orgulloso del pastor, mire. Ya nadie se puede acercar a él, solamente algunos, ¿no? Entonces, Moisés no fue así. Moisés fue un hombre muy dócil, ¿ya? Muy bien. Y vamos al tercer periodo ahora, para descansar después y a ver algunas preguntas acá. Del 19:1 al capítulo 40 al 38. El tercer periodo. Ese periodo es Israel en el Sinaí, ¿no? Y se reúne el pueblo, claro, Dios mandó sacar al pueblo para que esté en el desierto, para que lo adoren, ¿no? Pero en qué momento va a ser el culto, el servicio a Dios, ¿no? ¿En qué momento sería? A ver, a ver,
pueden intervenir si ustedes quieran. ¿En qué momento es que Israel, estando en el desierto, le rendía culto a Dios? A ver, ¿cómo sería? ¿En qué momento? Porque estaba en el desierto caminando, ¿no? ¿No? ¿Y cuántas veces habían hecho culto a Dios, ¿no? En el desierto. ¿Cuál sería el tiempo y cómo sería el culto ahí en el desierto? Porque de hecho, miren, Moisés le dijo a Faraón que Dios le había dicho, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto o para que me sirva en el desierto. Así que, ¿de qué manera adoraban o de qué manera servían a Dios en el desierto? ¿Te han puesto a imaginar eso o a pensar en eso? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Ujú, Pastor, en lo que usted dijo, el himno conclusivo, ujú. ahí no estaban adorando a Dios cuando estaban cantando con sus panderos y sus danzas. Ya, eso fue María. Cuando termina digamos, el paso al mar, ya son liberados, ahí es María que se pone a cantar. No es todo el pueblo, ¿no? Si ves el texto, es María, ¿ya? Y Ok. ya, eso es una forma, digamos, de adoración, ya. Pero estoy hablando de un servicio, o sea, de aquello que era el requerimiento, ¿no? El pueblo había sido sacado al desierto para que le sirva al Señor, para que le adore a Dios. ¿En qué momento entonces lo hacían? Había un momento especial, un servicio especial, una forma especial, ¿ah? Claro, entonces, Pastor, ah, acá dice, mira, me corrijo, dice aquí que fue el cantó Moisés y los hijos de Israel, este cántico a Jehová. Ya, este es el cántico, ya, que le llaman el cántico de Moisés y de María, así le llaman, ¿ya? Y ese del 15 al 19 es el canto de María, que se asemeja al comienzo del canto de Moisés, que es del versículo 1, ¿no? Pastor, Pastor Sí. Alberto, bueno, acá tengo una información que dice que en el desierto Israel adoraba a Dios diariamente en el tabernáculo. Ah, interesante eso que mencionas, pero vamos a ver cómo hacer con esta información, porque el tabernáculo no siempre lo tenían preparado. Recuerden que estaban en camino, ¿no? Y cuando estaban en camino, ¿qué hacían con el tabernáculo? O el tabernáculo era había un equipo rodante que lo llevaba. No, no, no era así. No, pastor, sí, sí había, o sea, todos los elementos del tabernáculo lo guardaban y seguramente lo llevaban en una carroza, eso sí, pero no siempre estaba activo el tabernáculo. Sí, hermano. Entonces, bueno, cuando había una manifestación Ajá, en cuando medio del Dios, tabernáculo, el Señor mire, en forma de claro, nube o fuego Dios venía. dice, ajá, Dios daba la orden para que caminaran y Dios los acompañaba en el desierto. Pero en un momento decía, paren, acampen aquí y pongan el tabernáculo. Y levantaban el tabernáculo y todo eso. Y los reunían en el tabernáculo, ¿no? Estaban ahí en el tabernáculo de reunión, ahí. Cuando Dios ordenaba eso, era el momento para la adoración. En el sentido del ritual, ¿no? En el sentido de la ceremonia, ¿ya? Porque de hecho que ellos estaban en el desierto para servir al Señor. Y la salida y el servicio implicaba ¿qué cosa? Hacer la voluntad de Dios, estar comprometidos con la alianza, ¿no es cierto? Y afirmar esa alianza, ¿no? Aceptar esa alianza, el pacto con Dios. Entrar en el pacto con Dios, ¿no? Pastor, Y y pacto que implicaba, perdón, el pacto que implicaba también cumplimiento de la ley, ¿no? O sea, obediencia a la ley. Sí, adelante, Marta, ahora sí.
Sí, cuando hacían su adoración, cada mañana y cada tarde, que ofrecían sacrificios, esos sacrificios serían, eh, matarían sus animalitos, o sea, se llevaban o Ya, era eso lo otro establece, tipo de ya. sacrificios. No, 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 eso lo establece Moisés. Aquí también ya habla acerca de ese aspecto, ¿no? ¿Ya? Y también está acá el asunto, ¿no? De cómo se realiza, y para eso está la edificación del santuario, o sea, del tabernáculo. Fíjate que todavía, mire, estamos en Éxodo y todo este recorrido no hay tabernáculo. El tabernáculo aparece por el capítulo 35, casi al final, ¿ve? Del libro. Al final recién aparece ese tabernáculo que los va a acompañar, ¿no? Todo el camino. Pero en el relato, en la narrativa, está al final, ¿no? Ya eso me dice algo, o sea, todavía estaban en el deseo, por eso le decía, ¿y en qué momento adoraban al Señor? ¿Necesitaban un tabernáculo para adoración a Dios? Pastor, bueno, Sí, a ver, Rosa, hasta dime. donde usted ha leído, más o menos lo que usted ha ido explicando del 15 por ahí, 15 las aguas de mar y todo. Bueno, lo que yo puedo ver hasta ahí o recordar es de que era directamente con Moisés, ¿no? El pueblo Ajá, escuchaba y ahí es donde ellos podían adorar y toda la cosa, o escuchaban la respuesta, pero ahí era directo con Moisés. Bueno, es lo que Dios estaba con Moisés directo, y sí, muy bien. le daba las indicaciones y todo lo que iba a hacer, Ujú. y eso lo decía al pueblo, ¿no? Por eso que yo Ah, le decía del 15. En el 15 sí vi que Moisés y el pueblo, y ellos estaban cantando y alabando a Dios, ¿no? así es, claro que sí. Y, pero Moisés hablaba con Dios. Bajaba al pueblo y el pueblo entonces comenzaba a adorar al Señor. O por lo menos creo que en ese lance que Moisés no estaba con ellos, entonces le indicaba entonces dedíquense a Dios. Posiblemente que haya sido eso el momento, sin necesidad de tabernáculo todavía, porque no había los sacrificios. Los sacrificios van a darse después, cuando se edifica el santuario, entonces se establece este, el culto, ¿no? Inclusive el Éxodo habla de eso, de que la presencia de Dios, ¿no? El fuego apareció, ¿no? Ahí. Y llenó todo el tabernáculo, ¿no? La gloria de Dios estuvo ahí. Maravilloso eso, ese momento, ¿no? Pero eso ya fue la culminación de todo ese proceso, ¿ya? Entonces Dios estaba con Moisés y Moisés era el que, como representante de Dios, ¿ya? El pueblo veía a Dios a través de Moisés, vamos a decirlo así. Y Rosa lo ha dicho muy bien. No, gracias, Rosa. Ha sido un buen aporte. La verdad, ese es el elemento. Y ahí está la adoración, bueno, ¿no? No es que adoraran a Moisés, sino que él les traía palabra. Y bajo esa palabra, entonces, glorificaban a Dios. ¿Ya? Y entonces, eso se da, en este caso, en el pacto en el Sinaí, ¿no? Ahí está, ¿no? El anuncio de la alianza, ahí está el código también, el código o, digamos los mandatos, ¿no? Por decirlo así. Las palabras, porque te dice esas son las palabras, no dice 10 palabras, no dicen que son diez mandamientos. Eso ya es posterior, digamos, en las lecturas que se han hecho, interpretaciones que se han hecho después, posteriormente, aparece la idea de 10 mandamientos, pero no, no es exactamente 10 mandamientos, ¿no? Es la idea de que acá es las ordenanzas que Dios establece, ¿no? Son centrales, sí, es dentro de la Torá, esos son mandamientos claves, pero no son los únicos. Recuerden que en todo este proceso hay 613 mandamientos. 613 mandamientos, y el judío lo reconoce, 613 mandamientos que tienen que cumplir ellos. O sea, no son solamente 10, ¿no? Bueno, entonces esto se da en el contexto del pacto, ¿no? Moisés estuvo con Dios y ahora
Dios le ordenó para qué, para que hiciera un pacto con Dios, ¿no? El pueblo y Dios. Se hace el anuncio de la alianza, ¿no? En el capítulo 20, versículo 22 está el código de la alianza y luego la conclusión de la alianza, del pacto, ¿no? Alianza es pacto, ¿ya? Y luego entonces el capítulo 25 está el proyecto de edificación del santuario, o sea, del tabernáculo, ¿no? Que en el 35 ya se edifica, ya va a tener y ya va a aparecer, ¿no? Porque el relato ahí de cuando dedican el tabernáculo es maravilloso, ¿no? Es que la presencia de Dios después prorrumpe en ese lugar y bueno, vivieron una experiencia muy hermosa. Pero en medio del proyecto de edificar el tabernáculo y de la edificación del santuario, ah, en ese lapso Moisés va con Dios, ¿no? Que va a estar con Dios, a la presencia de Dios. Y tarda en volver, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el pueblo? Diría que Moisés no venía, no había rastro de Moisés, no sabían qué cosa le había ocurrido a Moisés. Estaban ellos diciendo, ahora, ¿qué hacemos? Moisés ya no está, podía estar muerto. Pensaban que ya había muerto. Entonces por ahí alguien del pueblo comenzó a liderar y decir, bueno, hagamos entonces, hagámonos un Dios, ¿no? ¿No? Hagámonos ahí, ¿no? Un becerro, ¿ya? Que proyecte la imagen de Dios y digámosle ahí, ¿no? Este es el Dios que nos sacó de Egipto y que nos trajo al desierto. Esa figura de la construcción o la elaboración de un ídolo, ¿no? Bueno, le llamamos ídolo a eso porque lo iban a adorar, ¿no? Pero era una imagen, en este caso, de un becerro, ¿no? Porque el plan era que todos diesen sus materiales o sus productos de oro, ¿no? Todos los tesoros que tuvieran, que de paso lo habían sacado de Egipto, ¿no? Entonces, todo eso lo donaron y como el texto dice después cuando responden a Moisés que, echamos el oro y salió un becerro. Como si el becerro hubiera salido de la nada, ¿no? No, ellos formaron el becerro, le dieron forma y después lo pusieron al centro para adorarlo. Y de seguro en esa adoración pues hicieron de todo, ¿no? O sea, fue un culto bastante mundano, bastante pagano, ¿no? Entonces, Moisés viene con las 10 tablas, con las tablas de la ley, no 10, no son 10, sino las tablas de la ley. Cuando ve esa orgía en el pueblo, agarra y tira las tablas, ¿no? Las rompe. ¿Ya? Y Dios manda castigo al pueblo y mueren un montón, ¿no? Miles murieron ahí, ¿no? Eso fue penoso. Pero ese temor también vino en el pueblo, que los que quedaron, ¿no es cierto? Y en el capítulo 33, el versículo 1, a partir del versículo 1, ahí vamos a ver el restablecimiento, la restauración de Israel por lo que había pasado y el restablecimiento del pacto, restablecimiento de la alianza, ¿no? Eso creo que es importante también de notar, que Dios siempre está esperando a la expectativa de que su pueblo cambie de actitud, ¿no? Si en un momento está contrario a Dios, que pueda volverse a Dios, ¿ya? Y la alianza es para eso, pues, ¿no? O sea, el pacto es para eso, ¿no? ¿Qué pasó? Acá en nuestro país no tenemos la costumbre de llamarle alianza a los anillos de boda, ¿no? ¿No? Un anillo de boda, entonces, o de matrimonio, le llamamos así, ¿no? Anillo de matrimonio o aro de matrimonio. En el sur, en Chile, este, cuando se comprometen,
los enamorados le dan una alianza a la joven. Ese es lo que llamaban el anillo de compromiso, ¿no? Algo así, ¿sí o no? Acá algo así se llama, ¿no? Anillo de compromiso, creo que es así. Ya. Entonces, no solamente es el anillo de matrimonio, es el anillo de compromiso también. A eso le llaman alianza, ¿ya? Ellos le llaman alianza. A ver, entonces, cuando van a comprar la alianza, se van a una joyería y entonces ven el catálogo qué tipo de alianza tienen para esa ocasión, ¿no? Ya saben, entonces es cuestión cultural también de alguno. La alianza en Israel no era estos anillos de boda, no, era qué cosa? El pacto, ese convenio, ¿no? Que hacía Dios con su pueblo, ¿no? Entonces, no sé si esto sería un documento, ¿no? Si había alguna firma que llenar, alguna cosa. No, no, no era ese estilo porque de ahora, ¿no? Hoy sí tenemos que tener ¿cómo le llaman? Una declaratoria, ¿no? ¿No? Presentar una carta notarial y todo eso, ¿no? El contrato es, ¿no? ¿No? Hacer un contrato ahí, poniendo las estipulaciones de aquí y allá, todos los pros y los contras y luego firmar y lo llevarlo al notario. ¿Para qué? Para que el notario lo oficialice, ¿no? Ya hemos hecho un contrato. Bueno, eso que se hace hoy día en las normas nuestras, bueno, Israel lo hizo con Dios, al modo de esa cultura, ¿no? No tuvieron que ir a un notario, ¿no? Eh, No, Moisés, dije, Dios le mandó eso y bueno, ahora lo voy a mandar a un notario porque estoy haciendo acá está la firma de Dios y acá está mi firma, ¿no? Ya. Eso no existía en esa época, ¿no? Bueno, ya hemos entonces trabajado casi todo esta parte, hay una visión de esta estructura, ¿no? Eh, ¿Alguna palabra aquí? ¿Les interesó? Gracias por las intervenciones que han habido, pero los demás que hice, a ver. ¿Alguna inquietud, alguna cosa aquí? Hemos hecho simplemente, como digamos, una especie de miscelánea, trabajando y mirando estas tres etapas de contenido del Éxodo y que evidentemente tiene que ver con sus capítulos, ¿no? Que son 40 capítulos, pues ahí está. También está ahí el aspecto de la muerte, pero no lo hemos tocado, ¿no? No, es parte también del texto. Ya. ¿Alguna pregunta? Sí, pastor. Pastor, Marco. Ay, Ujú. ¿qué pregunta Eh, ya, Marta primero y después nuestro hermano Henry. Ya, a ver. bueno, solamente para el punto de alianza que estaba hablando sobre los anillos. Bueno, creo que como creyentes debemos, es algún acto de seriedad, muy serio, es también que uno va a tomar esa decisión, ¿no? De poder recibirle, ya sea de compromiso, otros dan, creo, de amistad, y al final son como 2, 3 anillos, al parecer. Pero independientemente si reciben en la mano derecha, izquierda, en- a veces se ve, ¿no? Que en la misma iglesia puede ser, le dan el anillo de novios, ¿no? Mm. Entonces, ven alguna, no sé, alguna actitud, algo como que no están de acuerdo, entonces ya cambiaron de idea, es como se decir cualquier cosa, ¿no? Entonces cambiaron de idea y de la misma iglesia, viendo las condiciones, ponen a otra persona. Entonces, yo creo que es como si fuera un juego, ¿no? Que no debería ser de esa manera, ¿no? Si no es algo, un acto como hijo de Dios, ¿no? Es un acto diferente. Ah, ya. Tú Quizás te. en ese caso, por ejemplo, sería,
quizás un llamado de atención, algo, o sea, ya que para tomar un anillo es algo serio, ¿no? Sí. Bueno, Claro, porque estás de sí, acuerdo con esa persona, con el claro. hermano. Si te estás refiriendo a al anillo de compromiso, ¿no? Ah, Y sí, luego de boda, claro. ¿no? Porque hay una costumbre, me hiciste recordar eso, en algunas iglesias, hacer pactos y a recibir anillos. Los jóvenes, las jovencitas, ¿no? Hacer un anillo de compromiso para con Dios, no de novio, sino de para con Dios, ¿no? Entonces le dan un anillo, ¿no? Ese anillo he visto en la iglesia católica, las monjitas, no sé si los sacerdotes Ah, también sí, tienen un esa, anillo, claro, pero no, ese no, las anillo mujeres tienen, lo llevan porque ellos dicen, no es, eso claro, significa como que están casados con Cristo, ¿no? claro, que son las esposas de Cristo. Eso, esa es tradición de ellos. Pero en nuestras iglesias a veces también que hacen pacto por un tema, por ejemplo, el guardar la virginidad, ¿no? Ya. O guardar tu juventud, ya. Y hace un anillo. O se ponen una, acá, no sé cómo se llama eso, que le ponen acá como una especie de Una pulsera. pulsera o algo así, ¿no? ¿Ya? Y se pone ahí y eso significa que se han consagrado, ¿no? Han consagrado su virginidad, consagrado su soltería, consagrado alguna cosa hasta que Dios, ¿no? Indique, ¿no? Bueno, eso no es práctica en todas las iglesias, ¿no? No hay, pero sí he visto en algunas haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Aquí no vamos a juzgar eso si está bien o está mal, porque eso depende también de las cosas, de cómo resolverlo. Eso que tú estabas mencionando, eh, hay cosas, sí, y ahí hay que llamar la atención también a esto, que está de repente un poquito fuera de este estudio, ¿no? Los compromisos que hacemos nosotros. Tenemos que ser serios ante nuestros compromisos, todos los compromisos que hagamos, ¿no? Contratos, convenios, cuentas, ¿no? Cuando tú te comprometes en una deuda, pagar y todo eso, porque a veces suele pasar que eso va a costarnos caro después y la gente y los hermanos cobrándonos de acá y tú huyendo o desapareciendo, haciendo, no, tomando una actitud que no es de cristiano. Hay que ser responsable, ¿ya? Y en el tema de del enamoramiento, de los sentimientos, también hay que ser responsable, ¿no? Yo conocí una hermana a la que acompañé también mucho porque yo fui su pastor en el sentido del trabajo, ella también era pastora, pero yo era el supervisor de los jóvenes en la iglesia, aparte que era pastor de la educación cristiana y de la tarea de misión y todo eso, y con ella entonces yo estaba siempre laborando. Entonces, en su tiempo, cuando ella estaba de estudiante de seminario, ¿ya? Hizo un trato con un joven pastor, ¿no? Un joven que recién, un pastor casi nuevo, jovencito, que estaba empezando su tarea, ya había terminado sus estudios y comenzó, la había conocido ahí, comenzaron a enamorar, ¿no? Y entonces, ya pues, ahí estaban como que ya parecía que se iban a casar y todo. Y un día, de la noche a la mañana, viene él y le dice, ¿sabe, hermana? Parece que nos estamos equivocando, que no es la voluntad de Dios, que vamos a terminar. Y ella dijo, ¿qué? ¿Qué pasó? O sea, sí, la puso en frío, ¿ya? Creo que nos hemos equivocado, no. Ya. Chao, chao. A poco tiempo el muchacho se casó con otra, ¿no? No sé, parece que lo que pasa es que estaba mirando ya a otra y estaba con esta en el compromiso y no sabía cómo resolverlo y entonces le dijo, bueno, ¿sabe qué? Que aquí se acabó todo esto, pero lo dijo de esa manera, pero no tan, debió haber sido más cuidadoso, pues, ¿no? Porque le chocó a la chica después, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado. Más allá de que si tienes anillo o no tienes anillo, que también eso es, si se hace un compromiso de ese tipo, pues hay que tener cuidado también. No, no se puede romper así fácilmente. No, no se puede, no se debe. Cuando ya tú tomas esa decisión, ya pues uno es responsable de la decisión que ha tomado, ¿eh? De repente te ve, ¿y por qué lo voy a hacer?
Bueno, si es así, entonces habla con sinceridad y estás inseguro, ¿no? De repente no es lo que tú pretendías o de repente, bueno, te estás equivocando o crees que estás equivocando, arregla la situación mejor antes de que cometas una falta, un error y de por vida te vas a tener que arrepentir ahí, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas decisiones. En eso sí estoy de acuerdo, hermana Marta, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso.